Bienvenidos a este nuevo vídeo. Como habréis podido ver en el título del mismo, hoy vamos a hablar del depredador emocional en las logias, del vampiro emocional, del terrorista emocional, de los amorales emocionales en las logias y en las organizaciones masónicas. Sí, es un fenómeno que se da en todo tipo de ambientes. A nivel de pareja, a nivel de amigos, a nivel de familia, en el trabajo, en las escuelas, en las universidades, en distintas y diversas asociaciones. Pero lo que me interesa en este vídeo es transmitiros la necesidad de detectar, mejor dicho, la necesidad de utilizar las herramientas que nos proporciona la masonería, los valores masónicos, para que estos fenómenos no se desarrollen ni se incuben dentro de las logias. ¿Por qué he decidido grabar este vídeo? Anteriormente ya había hablado sobre los lobos disfrazados de ovejas y cabría la posibilidad de iniciar a un lobo disfrazado de oveja, y todo vino por distintos comentarios de diversos hermanos de lo que estaban viviendo en sus propias logias. Pero he conocido una experiencia que ha ido más allá de lo que hasta ahora conocía. Lo que me habían comentado hasta el momento, la mayoría de las veces terminaba con el abandono de la logia de este hermano. Y aprovecho lo que acabo de decir para que superemos ese mito de que en masonería el masón, todo aquel profano que entra o que ingresa en la masonería y no tiene intenciones masónicas, termina abandonando la logia. Porque eso es un mito falso, es un mito y por lo tanto es falso, es una leyenda. O mejor dicho, es un autoconsuelo que nos damos los masones. En realidad, estos depredadores emocionales, estos vampiros emocionales, cuando entran en una logia y acampan a sus anchas, ocurre todo lo contrario. El que se va no es el que no es masón, sino al contrario, el que no es masón es el que se queda. Y lo peor de todo es que llega a conformar la logia con nuevos hermanos o con aquellos hermanos que se suman o bien apáticamente toleran, aceptan la actuación y la actitud de este depredador emocional. Aunque este depredador emocional normalmente, y no voy a entrar en características de estos personajes, normalmente en todos esos ambientes, en familia, en pareja, en el trabajo, en los colegios, etcétera, actúan tirando la piedra y escondiendo la mano. Y aparte se crean un grupo de perros que están acompañándoles y mordiendo a los demás. No voy a entrar, pero os voy a contar algunas características. Bueno, primero os digo el porqué. No voy a decir no voy a nombrarlo a este hermano, ni la logia ni la obediencia en la que trabaja. Pero este hermano está en tratamiento psicológico y tiene que superar los síntomas o los efectos postraumáticos de la vivencia que ha tenido con un hermano depredador. O mejor dicho, con un depredador que habría que ver eso de hermano. Y aprovecho también lo que acabo de decir para eso de tanto abrazo, triple abrazo fraternal, querido hermano, tanta adulación, que no es nada masónica la adulación. Como no sea sincera y vaya acompañada de una vivencia de los valores masónicos en fraternidad, es puro teatro, pura puesta en escena. Y continúo. El caso está en que hace bastantes meses me entró por Facebook a través del chat, empezó a comentarme y no me habló de lo que estaba viviendo. Pues como vosotros, muchos de vosotros que en Facebook cuando hago alguna publicación diciendo que no está el sentido y la vigencia de la masonería en los grados ni en los oficios
ni en tanta medalla y en tanta adulación, sino en los masones vocacionados hacia su propia construcción, en los valores masónicos vividos en fraternidad. Muchos, parece ser que conocéis o tenéis experiencias en vuestras logias que no se acoplan a lo que que no se acoplan a esa realidad de una vivencia simplificada de la masonería con profundidad y con sentido común. Me he perdido. Bien, el caso está bueno, sí, que este hermano entró, empezó a comentarme y de vez en cuando estaba conectado, volvía a entrar, volvía a comentarme sobre lo que él veía, la lástima de que en las logias no se viva ese verdadero espíritu masónico, muchas de ellas, etcétera. Y no hay que extenderlo a todas las logias masónicas, son casos particulares. Y en una de tantas empezamos a hablar por Skype y ahí fue cuando vi que había una persona, un hermano, que él le tenía una gran vinculación que lo estaba destruyendo. Lo detecté, no voy a entrar en mucho más detalles, aunque os doy unas pinceladas para que veáis. Bueno, pues actuaciones como de frío y calor. Hoy le daba, le acariciaba y una tenida posterior o en otra ocasión le ninguneaba, no le hacía caso, le humillaba. Lo humillaba con simpatía, porque estos depredadores normalmente suelen ser muy simpáticos y muy, tienen, no lo detectas, tiene una gran presencia, pero bueno, al final todos nos conocemos y para el número de hermanos que somos en una logia, todos sabemos de qué pie coge a cada uno. Bien, este hermano estaba entrando en una fase que le estaba afectando en su familia y en su mundo laboral. Y estaba planteándose dejar la logia, pero no tenía posibilidad de cambiar a otra logia porque en su zona no había otra y estaba a muchos kilómetros y no tenía tiempo ni posibilidades para poder asistir a las tenidas. Y él tenía bueno, no digo, yo no sé si es depresión, no soy especialista, pero tenía tal desajuste o tal hundimiento que me atreví a aconsejarle que fuera un especialista, que le ayudara. Y además le dije, ve a alguien que tenga experiencia con depredadores emocionales, o con moving, o con terroristas emocionales. El caso es que fue. Yo no le dije lo que le estaba pasando, pero el especialista le detectó que era víctima de un depredador emocional y le dijo de todo lo que le contó, lo detectó. Bien, en internet podéis buscar y saber cómo actúan estos depredadores emocionales, etcétera, ¿no? Estos que son maravillosos, que hacen, pues pueden detectarlos, es difícil y complicado porque requiere tiempo y requiere que los hermanos estemos presentes y tomemos las riendas de nuestro propio proceso de construcción y de nuestras logias. A rasgos generales, normalmente la víctima suele ser una persona bondadosa, generosa, vitalista, honrada, con fuerza espiritual, etc. El depredador o el vampiro emocional lo que quiere es destruir yo estoy hablando sin ser especialista, pero o por envidia, o quiere destruir lo que él está viendo que él no tiene y desea. Pero en vez de autoconstruirse, y en masonería lo podría hacer en fraternidad con los hermanos y a través de los valores masónicos y en busca de la luz y de la verdad, en vez de autoconstruirse, destruye al otro. O adopta, digamos, se disfraza. Y de ahí que muchas veces cuando esas relaciones de tanta amistad y tanta emoción, conocer a alguien, hay que ir con mucho cuidado. No es normal, lo normal es que nos demos un tiempo para conocer a la gente. Y lo normal es que las relaciones se construyan de otra manera. Pero bueno, yo he dicho que yo no soy especialista. Y no sé... ¿Qué puedo decirse? Que
no sé, que en realidad parece ser que son individuos que se sienten profundamente inferiores. Y no sé, que aunque no dan esa impresión, sino todo lo contrario. Es decir, se muestran la mayoría de las veces arrogantes y se muestran soberbios. Y hay muchas maneras de este maltrato o minar, porque para que una persona llegue a ese nivel de destrucción psicológica o emocional, necesita el vampiro, necesita un recorrido de tiempo. Darle frío, darle calor, desestabilizarle, etcétera, etcétera. Bueno, en su caso es un caso muy particular. Y lo malo de todo es que el caso venía de un venerable maestro de su logia. Pero ya empezó todo este proceso, parece ser que empezó antes, cuando este hombre era segundo vigilante. Que por cierto, los vigilantes poco vigilan en la logia, porque tendrían que ser hermanos con una capacidad de conducir la luz que llega a través del venerable maestro y conducirla a través de la logia, tanto en Oriente como en el otro lado. Bien, no voy a hablar de cómo actuar ante el depredador emocional y tampoco cómo identificarlo. Y bueno, si queréis, tenéis los vídeos del lobo disfrazado de oveja o de cordero, no recuerdo ahora lo que... Y esto es de la agresividad. Sí es cierto que, como decís, que en masonería, como en todos los lados, pues hay gente que tiene ambición por grados, tiene ambición, y hay de todo, somos humanos. Qué equivocados estamos. Hay de todo, por supuesto, y tenemos que vivir con esa tolerancia de distintas maneras de pensar, de ver la realidad y distintos puntos de coordenadas. Pero hay unos valores y hay un proceso de construcción y un proceso de relación en fraternidad. De ahí, mira, cuando alguien, bueno, mucha gente me dice, no, ahora cuando ya llegué al grado de maestro, ahora empieza tu carrera masónica. ¿Qué carrera masónica? ¿En grados? ¿En oficios? Quizá ese error de vivir la masonería como una orden militar o como prestigio, rango, atrae a todo ese tipo de depredador. Están en su salsa. Y luego también otro tema. El otro tema es, claro, vamos dos veces al mes, asistimos a las tenidas o una vez al mes, hago una reunión. Y luego otro tema. La logia no es nuestro lugar de trabajo, no es nuestro sitio, no es un lugar vital para subsistir económicamente y poder mantener a nuestras familias. Por lo tanto, pasamos. Y nos da igual, bueno, pues y vemos los casos y no intervenimos, que no es necesario intervenir con violencia. Y es decir, tan malo es la adulación como el dejar hacer. Bien, el caso está en que sí existen esas herramientas para superar estas situaciones. Primero de ello sería vivir la masonería como lo que es y vivirla desde esa vocación y esa moral en su sentido más amplio. De ahí que si eso no se hace, pues en la moral emocional, ese vampiro se instala dentro de las logias. Luego, en las aplomaciones, dar más tiempo, o hay que buscar la manera de... Pero claro, vamos a lo mismo. Una logia configurada o conformada por, perdón por la expresión, con mandiles sin el masón correspondiente, ¿qué va a aplomar? Sí, bueno, hablo de las herramientas porque realmente es el mensaje. El mensaje es hay que utilizar las herramientas y esas herramientas es desprenderse de los metales es imprescindible. Y creo que es el rito escocés antiguo aceptado quien nombra y los hermanos que trabajan con este ritual, quienes hablan más del desprendimiento de metales. Pero da igual, es que en todos los rituales hablan, y bueno, las constituciones de Anderson, si tienes algo contra tu hermano, no entres.
aclárate, soluciona el problema antes. No entres por un motivo, porque la apertura de trabajos no es una puesta en escena, ni es un paseo, ni es una exhibición de mandiles. Es una preparación para entrar en un tiempo y un espacio sagrados. Sagrados porque en ese momento nos hemos desprendido de esos mentales, de esos objetivos, digamos, profanos, y queremos voluntariamente participar desde esa desnudez, participar en un proceso de creación y de búsqueda de la verdad, de los trabajos masónicos, en la construcción de nuestro templo espiritual y el templo de la humanidad como metáfora más amplia. Esa es una herramienta. Los que no trabajéis en el rito escocés aceptado, alguien se preguntó, ¿qué es eso de los planetas son metales? Bueno, pues eso es una limpieza emocional de la rabia, la frustración, la envidia, el desequilibrio que te produce el ver a otro. Eso es limpiarse los metales. Es entrar con el corazón limpio y conscientemente con la voluntad de tolerar otras posturas, de tolerar a otros hermanos y otras actitudes. Sin ello, el triple abrazo fraternal, querido hermano, trabajos justos y perfectos. Esto se nota que va creciendo. Bueno, todas las frases y todas las adulaciones que queramos no tienen nada de masónico, todo lo contrario. Bueno, y es que ni son necesarios repetirlas. No sé cómo decirlo, es muy bonito ver una imagen con todos los mandiles y todos los hermanos, pero nada más. Es decir, en masonería hace falta, necesitamos hermanos y necesitamos oficiales y necesitamos también los cargos administrativos de las obediencias, hermanos que nos motiven con su ejemplo y nos motiven a sentirnos elevados y a actuar y nos inspiren. Y no porque tengan un grado o tengan un mandil más recargado o menos recargado, ni porque lleven en el pecho 40.000 medallas, sino por lo que desprenden con su actitud, comportamiento y ejemplo. Un ejemplo que va a elevar nuestro nivel de conciencia. Bueno, en resumen es, pues sí, al igual que ocurre en otros ambientes, el fenómeno de los vampiros emocionales, de los terroristas emocionales, de estas personas amorales, también cabe dentro de las logias y dentro de las obediencias. Si vuelven a repetirte que una carrera masónica son grados y son oficios o son medallas, explícales, pásales este vídeo. El hermano que me ha motivado a grabar este vídeo está mucho mejor. Y ha decidido él mismo pasar un informe de su profesional al gran venerable maestro de su obediencia, sobre lo que ha estado viviendo y lo que ha estado sufriendo, bueno, sufriendo y destruyéndole, porque le ha afectado. Vamos, es que yo cuando he estado hablando con él no he visto esa persona vital, ni he visto esa persona, porque la ha destruido totalmente. Y decimos, bueno, algo habrá hecho la víctima. No ha hecho nada. Lo único que ha hecho sin querer es poner delante de ese terrorista unos valores que el otro no tiene, que le gustaría tener, pero no sabe cómo conseguirlos. Un triple abrazo fraternal y que continuemos construyendo una masonería donde la esencia y el sentido de la misma esté en esos valores de tolerancia, de respeto, de empatía y de elevación personal. Muchas gracias.